A continuación nos piden estudiar la convergencia o divergencia de la siguiente integral impropia. Este tipo de integral es una integral tipo mixta, ya que le vamos a dar una integral del tipo 2. ¿Con qué nos vamos a encontrar en este caso? Por ejemplo, si nosotros observamos esta integral, si yo la observo, ¿cierto? Yo me encuentro que siempre uno tiene que revisar los límites, tanto el inferior como el límite superior. Nosotros sabemos que nunca puede estar una integral que va hacia el infinito, por lo tanto, ahí ya tenemos un problema. Sin embargo, tal vez alguno de ustedes podría decir, claro, puede ir el límite, ¿cierto? En este caso, definir un t como que tiende a infinito y decir en este caso de cero hasta t. Pero acá ocurre también otro problema, que si yo reemplazo el valor de cero dentro, digamos, de esta función, ¿qué va a ocurrir? Que se va a indeterminar, es decir, no nos va a dar un valor bonito, se nos va a morir, digamos, la integral, digamos, el cero no satisface, ¿cierto? Porque nos quedaría arriba uno partido en cero. Por lo tanto, eso corresponde a una indeterminación que nosotros conocemos. Entonces, ¿qué ocurre? Que tanto acá el límite inferior como el límite superior no satisfacen, digamos, la integral y digamos que generan problema y conflicto. Por lo tanto, dice la definición que lo que nosotros tenemos que hacer en este tipo de ejercicios con los que nos encontramos con estas situaciones, nosotros tenemos que trabajar con la integral, decir, escribiéndola de otra forma. En este caso, por ejemplo, nosotros sabemos que la integral no puede tomar al cero, pero primero lo vamos a definir como el de cero. En este caso, vamos a buscar un número en común, un número que esté dentro del rango de cero hasta infinito, ¿sí? Pero que sí satisfaga. En este caso, si observamos el número que podríamos utilizar a simple vista y que siempre es como por conveniencia sirve, el uno, ¿cierto? Que es como el que viene después del cero, porque si yo aquí reemplazo uno, ¿cierto? Me va a dar un valor, me daría de hecho uno partido en uno va a dar uno. Entonces, vamos a decir mejor que esto va a ir desde cero hasta uno, ¿cierto? Y vamos a trabajar con la misma integral de x partido en la raíz de x más uno. Y esto ahora, como estamos haciendo una integral, llegó hasta uno delante, ¿cierto? Ahora va a ir desde uno hasta lo que les falta, que es el infinito. Y es la misma integral de x partido en la raíz de x más uno. Pero ¿qué debemos hacer acá nosotros? Ahora nosotros, en este caso, tenemos que aplicar las eh, aplicaciones de la integral impropia de tipo uno a cada uno de los casos, es decir, aquí y aquí. Porque nosotros lo primero que hicimos acá fue dejarla por conveniencia. Entonces ahora lo que yo voy a hacer, por ejemplo, en esta primera que está acá, que vamos a trabajar, que le va a llamar como un uno, ¿cierto? Porque después para ordenarnos vamos a tratar de ir separándolo. Pero por ejemplo, esta primera parte yo la podría trabajar de otra forma. Vamos a ponerle otro color. Por ejemplo, esta primera parte yo sé que el límite no puede ir desde cero, ¿cierto? Porque yo ya vi que el cero se indetermina. Entonces dice la definición que lo que yo tengo que hacer es definir el límite, vamos a trabajar con el t, cuando tiende en este caso a cero, y ahora voy a cambiar el valor del límite, ya no va a ser cero abajo, sino que va a ser de t hasta uno, ¿cierto? Y voy a escribir tal cual la función de x partido en la raíz de x más uno. ¿Se entiende? Es decir, apliqué la definición, por eso es una integral tipo mixta. Apliqué la definición de la integral anterior o una integral de, digamos, de tipo uno. Luego, ¿qué va a pasar? Nosotros sabemos que también no pueden existir dentro de los límites de la integral que van hacia infinito. Entonces, ¿qué voy a decir yo ahora? Voy a decir el límite, pero ahora el t a que va a tender a infinito, en este caso desde uno hasta t, porque reemplazo, ¿cierto? El valor al que tiende en este caso el infinito que va a ser t. Lo mismo que hacíamos acá. El que vaya al cero reemplazo el t porque no pueden valer esos valores. Y replico la integral. Entonces, ahora, por ejemplo, yo voy a trabajar primero, bueno, podemos trabajar esto como, ya sea, no sé, si por orden, podemos trabajar esto como uno y esto como la número 2 ya, para ordenarnos, solo por a conveniencia de cada uno, que es lo que le acomoda más. Ya, sin embargo, en este caso es fundamental darnos cuenta que, al igual y como en todos los casos de integral impropia, que van a ser prácticamente iguales, cambian solamente los valores de las integrales definidas, que me refiero a estos valores que encontramos acá, tanto este de acá como acá, que son distintos, es la única diferencia.
Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora? Tenemos que aplicar algún método de integración, ¿cierto? Pero cuando llegamos a este paso, ahora es cuando nosotros definimos qué método de integración voy a utilizar yo para resolverla. Sí, estas, bueno, son iguales, pero primero vamos a hacer esta y después vamos a replicar, obviamente, lo que hicimos en la otra. Entonces, en este caso, si yo observo, yo podría trabajar por conveniencia esta integral, la voy a trabajar por sustitución. ¿Qué voy a sustituir en este caso? Yo, si me doy cuenta, yo podría sustituir, podría definir sea u, en este caso podríamos hacerlo por conveniencia, la raíz de x, para poder, en este caso, trabajarla. Por lo tanto, si yo sustituyo en este caso la raíz de x, ¿qué me va a quedar a mí? En este caso, me queda ahora trabajar lo que va a corresponder eh, al de u, porque cuando busco el u, tengo que buscar también el de u, que en este caso es como que estuviésemos diciendo x elevado a un medio, ¿cierto? Porque la raíz de x es lo mismo que si x elevado a un medio, y si yo derivo esta expresión, esto va a ser equivalente, digamos, el de u, vamos a hacerlo de abajito, el de u es como que pasemos un medio adelante, ¿cierto? Le restemos uno. En síntesis, lo que nos va a quedar 1 partido en 2 raíz de x con respecto a de x. Ya que ahí lo pueden ir comprobando ustedes más lento, que sé yo. Entonces, como tengo listo el de u, también yo puedo mirar acá por conveniencia. Si yo observo hacia arriba, claro, yo voy a reemplazar aquí, por ejemplo, voy a poder reemplazar el raíz de x por la u, ¿cierto? Sin embargo, algo que también yo tengo que reemplazar en este caso es la parte de arriba, que si yo observo la parte de arriba de esta expresión, ¿sí? Yo podría, por ejemplo, acá pasar el de u multiplicando, perdón, claro, voy a dejar acá. Podría pasar en este caso 2 raíz de x por du, ¿cierto? En este caso, y eso es igual a dx, porque la idea es despejarlo, ¿cierto? Sin embargo, si yo observo esto, ¿sí? Eh, yo podría, dentro de la misma, digamos, reemplazo que estoy haciendo, ¿cierto? Yo podría aquí cambiar, volver a sustituir en base a la variable que estoy sustituyendo. No sé si se entiende, porque, por ejemplo, en este caso, si yo miro, no me sirve, ¿cierto? O sea, claro, acá podría escribir, voy a tener que escribir 2 raíz de x, y la idea es dejar todo en función de u. Pero en este caso, si nos damos cuenta, tenemos nuevamente raíz de x y estamos definiendo raíz de x como u. Entonces yo aquí es legal, por si acaso, decir que esto es 2u de u igual a de x. Espero que vayan entendiendo. Entonces, como definí esto de esta forma, claro, ahora yo podría ponerme a reemplazar y tratar de trabajar esta expresión. Por ejemplo, voy a seguir hacia acá. Si yo comienzo reemplazando, voy a tener en este caso, claro, el límite de t cuando tiende a 0, ¿cierto? Y en este caso va de t hasta 1. ¿Cuánto va a ser arriba el diferencial de x? Es decir, arriba va a ser en este caso equivalente a decir 2u, ¿cierto? Porque de x estamos diciendo, ¿qué estamos diciendo nosotros? Me refiero acá, el de x, aquí es igual a 2u con respecto a de u, entonces va a ser 2u con respecto a de u, partido en este caso. Si nosotros observamos, dijimos que la raíz de x, ¿cierto? Aquí va a ser equivalente en este caso, la raíz de x va a ser u, porque eso es lo que definimos originalmente, ¿cierto? Por lo tanto, acá voy a escribir u, ¿cierto? Y luego nuevamente me encuentro con un problema porque ahora tengo x más 1. Y yo sé que en este caso, ya, si yo observo, yo sé que u es igual a raíz de x, pero aquí yo tengo solo el x solito. Pero algunos de ustedes también podría pensar y podría decir, claro, pero si yo te digo que tengo u elevado al cuadrado, va a ser lo mismo que yo diga raíz de x, porque eso vale u, pero al cuadrado. ¿Y qué ocurriría ahí? Que se cancelaría la raíz y nos quedaría que u cuadrado, ¿cierto? Es igual a decir que es x. Entonces, ahora el x solito aquí va a ser equivalente a decir u cuadrado. Es decir, ahora yo puedo reemplazar este x que estaba acá, ¿cierto? Este x que está acá, lo puedo reemplazar por u cuadrado acá abajo. Es decir, voy a decir u cuadrado más 1. ¿Ya?
Ojo que todavía aún no nos metemos con este lado de la integral. Bueno, antes de algo que siempre me pasa a mí, perdón. En este caso, si observamos, como era una integral, aplicamos sustitución, recordemos que tenemos que reemplazar, perdón, los valores de la sustitución que hicimos dentro de la integral. Entonces, en este caso, ¿cierto? Si nosotros observamos el valor, ¿qué es lo que dice la definición? Que, por ejemplo, yo como estoy sustituyendo raíz de x, tengo que reemplazar los límites anteriores. Por ejemplo, en este caso t lo voy a reemplazar en raíz de x y ese va a ir acá. Entonces, ¿cuánto va a ser mi nuevo límite? Va a ser la raíz de t. Recuerden que esto ocurre solo en integral definida. Luego, ahora voy a hacer lo mismo, pero con el superior. Es decir, 1 lo voy a reemplazar en este caso aquí en la sustitución. Entonces, ¿cuánto me va a quedar raíz de 1? Que raíz de 1 va a seguir siendo 1. Espero que se vaya entendiendo. Entonces, ahora, esto mismo que hicimos recientemente, para no hacerlo así como paso a paso, ¿cierto? Es exactamente lo que tenemos que hacer en el lado derecho, es decir, en esta parte de acá. La diferencia es así que acá, ojo con esto, que acá, bueno, obviamente cambia el valor al que tiende y también vamos a tener que, en realidad lo único que cambia es eso. Entonces, ahora que lo miro, entonces va a ser más, en este caso, el límite de t cuando tiende al infinito, ¿cierto? Y en este caso, si nos damos cuenta, va a ser también exactamente lo mismo. Déjenme observar. Claro, aquí eso sí, la diferencia es que acá los límites están al revés. Por ejemplo, acá va el 1 y acá va el t. Entonces, como voy a aplicar exactamente la misma sustitución, van a cambiar solamente el orden, digamos, de los límites. Por ejemplo, yo reemplazar el 1 acá en la función, que va a ser equivalente a decir, si reemplazo, digamos, el 1 dentro de esta función, va a quedar raíz de 1, por lo tanto va a ser 1. Y en la parte superior, ¿cierto? Voy a reemplazar el i. Y en la parte, y en la parte superior, ¿cierto? Ay, ahora sí. Y en la parte que corresponde al t, ¿sí? Tengo que reemplazarlo dentro de la función, en este caso raíz de x, que va a ser la raíz de t. Es decir, acá voy a escribir raíz de t. Y la parte de acá la voy a escribir tal cual porque voy a aplicar exactamente la misma sustitución si es el mismo valor. ¿Ya? Entonces acá va a ser u por u cuadrado más 1. ¿Qué puedo hacer ahora yo? Refinar un poquito esto, ponerlo más bonito, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué podría hacer yo acá? Voy a tener el límite de t cuando tiende a cero. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo primero que voy a hacer acá, yo eliminar un u y el 2 sacarlo adelante, que voy a poder hacerlo en las dos. Entonces acá, en las dos integrales que estoy haciendo, entonces me va a quedar, y bajarlo como un 1 para que se vea más claro que aquí quiero llegar, u más 1 con respecto a du. Más, y acá voy a tener el límite de t cuando tiende al infinito, y también voy a hacer exactamente lo mismo, ¿cierto? Y voy a sacar ese 2 adelante, entonces me va a quedar 2 por la integral, ¿cierto? En este caso, perdón, acá me faltó definir los límites de t 1, ¿cierto? Y acá va a ser 1 raíz de t, entonces va a ser en este caso 1 partido en u cuadrado más 1 con respecto a du. Yo lo escribí de esta forma para que ustedes ahora en este momento del video estén pensando cuál es esa integral que está hablando el Alex en estos momentos. Entonces, si yo observo esta superintegral que estoy mencionando acá, ¿a qué va a corresponder cuando yo pienso en esta integral? Corresponde al arco tangente, ¿ya? Es decir, esta integral que está acá es una integral inmediata que se llama arco tangente, que en este caso va a ser arco tangente de u. Entonces acá, ¿qué vamos a tener? ¿Cuál va a ser el resultado? Va a ser el límite de t cuando tienda a cero, ¿cierto? Vamos a tener 2 por el arco tangente, ¿sí? ¿De qué cosa en este caso? De u. Y esto recordad que lo vamos a tener que evaluar antes de el límite de 1, ¿cierto? Hasta la raíz de t. Y lo mismo vamos a obtener acá, va a ser el límite de t cuando tiende a infinito, lo mismo, 2 por el arco
tangente de u, ¿cierto? Y aquí va a ser de la raíz de t hasta el u. Es decir, esa sería nuestra expresión. Entonces, ¿qué nos queda ahora a nosotros? Nos queda reemplazar los valores dentro de la expresión. Por ejemplo, acá el primero, y vamos a ir por parte nuevamente, el límite, ¿cierto? De t. Acá la clave es ir con calma, no adelantarse ni un paso, ¿cierto? Entonces, acá el resultado, ¿cuánto va a ser? Va a ser equivalente. S2 estaba adelante, por lo tanto, S2 estaría multiplicando a las dos expresiones. Entonces, vamos a dejarlo acá como, en este caso, como 2 arco tangente primero de 1 menos, vamos mejor escribirlo así, para no confundirnos con el 2. Ahí sí. Menos el arco tangente y ahora reemplazo el otro valor que va a ser la raíz de t, ¿cierto? Espero que se vaya entendiendo. Más, ahora voy a hacer lo mismo. Voy a poner el límite. Ahora obviamente va a ser de t cuando tiende a infinito, lo que cambia. También voy a sacar el 2 adelante mejor. Y en este caso me va a quedar el arco tangente, ¿cierto? De la raíz de t menos el arco tangente de 1. ¿Sí? Entonces, si yo observo acá, por ejemplo, en cada uno de estos casos, tengo que resolver, ¿sí? Tengo que ver qué me va a dar cada uno de estos casos. Por ejemplo, ¿cuánto va a ser en este caso si yo pienso en el arco tangente de 1? El arco tangente de 1 ya va a corresponder en este caso, y es importante recordarlo, a pi cuartos, ¿ya? Por lo tanto, acá ¿qué vamos a tener? Seguimos con el límite de t cuando tiende a 0 de 2. ¿Cuánto el arco tangente de 1? Pi cuartos menos, en este caso va a ser el arco tangente, ¿cierto? De la raíz de 0, porque estoy reemplazando el valor de t ahora, ¿cierto? Porque eso tiende al límite. Vamos a ver cuánto corresponde el arco tangente de ahí. Y acá vamos a hacerlo al revés. El límite, ¿cierto? De t cuando tiende a infinito, vamos a tener acá 2 por el arco tangente, en este caso de la raíz, ¿cierto? De infinito, porque eso estamos reemplazando, menos cuánto es el arco tangente de 1 que dijimos recientemente, que es el mismo, pi cuartos. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar a resolver esta expresión. Estaba observando una cosita. Sí, perfecto. Entonces, ¿cuánto va a ser? Por ejemplo, acá al principio vamos a tener que buscar el arco tangente, bueno, de la raíz de 0, que es lo mismo que yo diga 0. Es decir, ¿cuánto es el arco tangente de 0 en este caso? El arco tangente de 0 siempre va a ser 0. Entonces, en teoría acá lo que nos va a quedar, como ya reemplazamos, esto, por si acaso, va a tender a 0. Entonces nos va a quedar la primera parte de acá, si lo observamos, nos va a quedar como 2 pi cuartos. ¿Se entiende? Luego, eso va a ser más, en este caso, que vamos a tener que resolver cuánto es el arco tangente de infinito. ¿Qué ocurre ahí con ese arco tangente de, bueno, la raíz de infinito, ¿cierto? Porque ahí tenemos una raíz de infinito. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esta expresión? Si nosotros pensamos, ya, el arco tangente de infinito, uno creería como, oye, voy a hacer en ese caso, porque la verdad no pareciera como que no existiese ese valor, uno tendría a creer que es infinito. Sin embargo, si yo resuelvo esta expresión, yo podría aplicarle la regla de la cadena. ¿Por qué podríamos aplicar en este caso la regla de la cadena? Porque tenemos un arco tangente dentro de otra expresión. Que la otra expresión, por eso la regla de la cadena nosotros la aplicamos cuando tenemos una función dentro de otra función, que en este caso eso correspondería. Entonces, si yo pienso en el arco tangente, en este caso que tenemos que tiende al infinito, ¿cierto?
nosotros acá lo que podríamos hacer en este caso es trabajar con la expresión a través de la regla del arco tangente, como hacer una sustitución, ¿ya? Igual existe una como integral inmediata, que a nosotros, o sea, esto es como por definición es regla de la cadena, ¿ya? Pero hay una tablita que define de forma rapidita esto, que dice que el arco tangente, digamos, de infinito va a corresponder siempre a infinito medios, ¿ya? Infinito partido en dos, por decirlo así, que eso nos sirve bastante como para poder llegar al resultado. Es decir, me explico que este valor que tenemos acá, o sea, igual ustedes, para no alargar tanto el video, esto si nosotros lo trabajamos hay que aplicarle regla de la cadena, ¿ya? A esto regla de la cadena. Pero esto, por ejemplo, si yo hablo del arco tangente infinito, una integral inmediata, que en este caso yo podría decir que es equivalente a decir, vamos a dejar el 2 adelante, y arco tangente de la raíz de infinito va a corresponder en estos casos siempre a pi medios. Entonces, menos pi cuarto, ¿sí? Entonces, de hecho acá, si se dan cuenta, vamos a tener 2. Nuestro aquí pues ya podríamos simplificar un poco la expresión por 2. Se nos va a quedar pi medios más, en este caso nos va a quedar, podemos distribuir 2 pi medios menos 2 pi cuartos. Entonces nos va a quedar en este caso, simplificamos el pi y ahí nos va a quedar pi medio, ¿cierto? Más pi, y acá nos va a quedar lo mismo, menos, puedo simplificar por 2 este, claro, vamos a quedar como lo mismo que digamos pi medios. Entonces, si se dan cuenta acá, yo puedo eliminar ese pi medios y finalmente el valor que me va a dar acá va a corresponder a pi. Y ese va a ser el resultado. Suena denso, ¿cierto? Como todo esto para llegar a pi, efectivamente, todo para llegar a pi. Y ese sería el resultado. Por lo tanto, la integral con, uy, que quedó feo, con Verge, ¿ya? Le incito ya a que esta parte de acá, porque yo lo saqué por integral inmediata, la verdad. O sea, no por integral inmediata, perdón, por valores de límite integral inmediatos existe una tabla que nos habla del arco tangente que va a ocurrir en ciertos casos, pero esto, yéndonos al detalle, es como sacarlo por regla de la cadena y que nosotros sustituyamos, en este caso, el infinito como sea una U, ya, es como igual bien profundo, para serle súper franco. Pero en teoría, bueno, es bien largo el ejercicio. Este es un ejercicio de una vez pasada. Ya no sé si entra a este mismo nivel de dificultad, pero quería al menos hacer un ejercicio que implicara, que apuntara, digamos, a esta materia que es que tengamos integrales tipo mixta, ¿ya? Espero que haya quedado claro, sé que es un ejercicio distinto a lo tradicional, pero espero que apoye su estudio, así que eso, mucho éxito.